Listo. Bueno, mis amoras y mis amores, bien llegados a este espacio. Yo creo que este curso lo estábamos esperando todos hace un buen tiempo. No me había animado a hacerlo porque estaba esperando que llegara este tiempo planetario para poder compartir los procesos más profundos de introspección. El año pasado me lo pidieron mucho, por favor, hace un curso del niño interior, la niña interior, sanar esa parte, pero les decía, no, vamos a terminar maestría del amor, que es un proceso bien profundo y vamos a empezar, vamos a esperar a que llegue el 2023, que es un año de introspección profunda, 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 profunda. ¿Sí? Por eso es que les decía que es un año retador, porque es un año de mucha concentración, de mucho ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. El año pasado recuerden que era depurador, votar y votar y votar y votar y votar y votar y votar para ir poniendo en orden. Este año ese orden se va estableciendo es desde introspectar, es decir, entrar a lo más profundo que hay en mí, identificarme para que yo pueda trascender ese reto o esos aspectos que hacen que yo no pueda avanzar o que yo no pueda ir hacia adelante, ¿sí? Entonces es un proceso de mucha profundidad porque implica trascender el ego a un nivel pro. O sea, es trascender el ego a un nivel Dios, ¿sí? Entonces eso implica que nos podamos sobreponer a nosotros y que podamos crecer. Y por eso el primer curso de este año se llama Sanando el Niño, la Niña Interior. Todo el proceso lo vamos a hacer basado en las constelaciones familiares. Obviamente ya saben que desde la canalización, que los angelitos siempre nos acompañan, pero la base fundamental son las constelaciones familiares, que ya saben que es uno de los métodos de biodescodificación más efectivos que existen y que de acuerdo al proceso que yo he vivido y lo que yo he ido trabajando a lo largo de mi vida, he encontrado ese método que nos ayuda a avanzar con certeza, a evolucionar con rapidez, a evolucionar contundentemente para tener realmente resultados, ¿cierto? Que es lo que esperamos. Muchas veces hacemos muchos y muchos y muchos y muchos y muchos procesos, pero no alcanzamos como a reconocer esos resultados profundos. Entonces los seres se cansan y dicen como, no, este proceso espiritual está siendo muy complejo, yo hago y hago, pero no veo los resultados suficientes o cada vez que sano algo, entonces eso me trae algo más y algo más y algo más. Y entonces, Dios mío, es como que se vuelve un sufrimiento. Y a la final es que este proceso te dice como que ya para de sufrir, ¿sí? Y obviamente al principio retar la mente, retar el ego, implican como una resistencia y la resistencia duele, pero rápidamente también empezamos a tener los resultados que nos van a permitir conectar esos casos de éxito en nuestra vida. Entonces, elegí iniciar el año con este curso y miren que lo iniciamos iniciando el año, ¿sí? Porque nosotros tenemos un montón de estructuras que son albergadas en nuestro ser a través del ambiente, inclusive desde la preconcepción, todo el proceso de concepción, la gestación y el parto. Y creemos que esos 9 meses más el tiempo en el que fue planeada nuestra llegada, sí fue planeada, ¿sí? Creemos que es un tiempo muy corto y que decimos como, ay, bueno, sí, pues está en la barriga de mi mamá, pues era un feto, era un bebé, no pasa nada. Pero resulta que esos tiempos en realidad son los más contundentes dentro de nuestro proceso espiritual.
Yo ya les había explicado que nosotros casi que el 80% de nuestra carga y de los procesos que no nos permiten avanzar vienen de nuestros ancestros, ¿cierto? Eso es harina de otro costal y lo vamos a trabajar en un curso más adelante. Poder soltar, reconocer y entender todas esas cargas, todas esas cadenas, todas esas lealtades, todas esas recurrencias, todos esos procesos que vienen de nuestros ancestros y que ni siquiera sabemos que los llevamos con nosotros. De ese 100%, ese 80% viene de nuestros ancestros. Queda un 20%, ¿cierto? De ese 20% de nuestro proceso espiritual, el 80% de ese 20% viene de las cargas que nosotros asumimos del ambiente. Es decir, que prácticamente lo que nosotros venimos a cumplir al plano Tierra como misión es súper fácil, es muy poquito, es el 1%. Ese restante es lo que nosotros generamos en código a nivel de ese proceso de preconcepción, concepción, gestación, parto, nacimiento y el primer septenio, que es la infancia. Ese primer septenio, que es la infancia, o sea, desde el nacimiento hasta los 7 años de vida, es el que genera el recuerdo y donde yo absorbo casi que la totalidad de la información que me va a determinar y que me va a definir en mi vida adulta. ¿Sí? Por eso es que desde muchas corrientes siempre dicen que hasta los 5, 6, 7 años un niño solamente necesita amor, cuidado y atención. ¿Sí? Porque a la final la contención de ese infante va a determinar la seguridad con la que el adulto vive su experiencia de vida. Va a determinar el éxito que el adulto expresa en el transcurso de su evolución como adulto. Entonces, este proceso es vital y lo he corroborado a través de mi proceso personal, y es que muchas veces estamos en el camino correcto, estamos llevando a cabo el proceso adecuado, tenemos la frecuencia adecuada, el pensamiento adecuado, y llegamos y decimos, Dios mío, ¿por qué es que a mí no se me dan las cosas como yo sueño? Siempre tiene que pasar algo que haga que yo me devuelva, siempre tiene que ocurrir algo que no me permita ponerle la cerecita al pastel. E iniciamos con ese proceso de esa infancia. Miren que hay algo que es demasiado bonito, y es que los niños absorben todo. Ellos inclusive, así sea que estén jugando al lado de uno y que uno crea que no le están prestando atención, y uno está aquí con unos amigos o con el que sea, la pareja, compañeros de trabajo, lo que sea, uno está conversando y uno cree que ellos están ahí jugando y que no están prestando atención, pero ellos son como una grabadorcita, una esponjita. Todo lo absorben. Y toda esa información que va captando va haciendo mella. ¿Sí? Esa mella que se va haciendo en ese niño, en esa niña,
lo que hace es que nosotros en la edad adulta generemos algo que nosotros llamamos máscaras. Les voy a empezar a hablar de esa terminología para que cuando empecemos las heridas una por una nos vayamos sintonizando. Esas máscaras es lo que también nosotros llamamos el sabotaje. Esas máscaras son las que me hacen reaccionar de X o Y manera para que algo no me resulte o algo se me haga más difícil, más complejo o caótico en el ejercicio de lo que sea que esté desarrollando. Y esas máscaras son las que me impiden de alguna manera alcanzar un nivel de coherencia. Ejemplo de máscaras: el fracaso, huir. ¿Sí? Estos son ejemplos de máscaras. El huidizo. El huidizo representa una máscara que representa o nos ayuda a identificar la herida del abandono, por ejemplo. El fracaso, por ejemplo, es una máscara que nos lleva a identificar la herida del fracaso, por ejemplo. ¿El qué, Nati? ¿El qué? El fracaso. La herida, el fracaso es una máscara que nos lleva a mostrar que tenemos una herida en el proyecto sentido. Eso lo vamos a ir viendo, pero les estoy dando ejemplos, ¿cierto? Tenemos la herida de la soledad, la máscara de la soledad, que yo hago o encuentro la manera de siempre quedarme solo o sola de alguna manera. Por ejemplo, esa es otra máscara. Y todas esas máscaras que las vamos a ir descubriendo en el tiempo, en el día a día, en estos 5 días, hacen que yo genere una contextura a nivel de mi cuerpo físico. Hacen que yo, por ejemplo, me haga daño. Entonces, por ejemplo, hay una máscara que es la máscara del masoquista. Y esa máscara me muestra la herida de la humillación. Entonces, yo hago cosas que me duelan o que los demás me hagan daño para seguirme humillando, porque así fue como lo aprendí, como lo determiné. Y eso genera una serie de situaciones a nivel incluso, por ejemplo, del cuerpo físico. Entonces, muchas veces, por ejemplo, decimos: Dios mío, es que yo tengo un exceso de peso, no puedo adelgazar, es muy difícil para mí, yo me tomo un vaso de agua y eso me hace provecho, no, me como una papita a la francesa y me sale aquí, mejor dicho, el racimo de papas, el bulto de papas, ¿sí? El racimo de bananos. Y resulta que la persona hace dietas y hace una cosa y hace la otra y no logra resultados o no alcanza el resultado que esperaba. Y resulta que esa persona está haciendo esa contextura porque tiene esa herida de humillación, ¿cierto? El que tiene, por ejemplo, la herida del abandono es una persona que quiere ser invisible. Entonces es una persona súper flaquita, al igual que, por ejemplo, la herida del rechazo. Pensaría esa persona que si no existiera sería mejor. Entonces se hace casi que esto es una persona que uno ve como que de huesitos. Esa persona, porque es tan flaquita y como come, porque tiene la herida del rechazo posiblemente, ¿sí? Esa persona, porque habla, por ejemplo, con un tono de voz más fuerte o con un tono de voz más agresivo o con un tono de voz más mimado, seguramente porque hay una herida dentro de sí, ¿sí? Entonces la fisonomía del cuerpo,
ciertas características de la personalidad, ciertos comportamientos que tenemos en el día a día, son los que validan esa máscara, que es a la final la que me lleva a revalidarme en ese dolor. Y que es necesario que nosotros la hagamos súper consciente, porque desde hacerla consciente, logramos entonces hacer un alto en el camino para poder hacerlo diferente. ¿Sí? Rasgos, por ejemplo, de comportamiento como la rigidez. ¿Sí? Que todo se nos vuelve un mundo, que todo, o sea, ¿cómo es que se dice eso? La tormenta en el vaso de agua, que mejor dicho, magnifico todas las cosas, vienen de una herida, por ejemplo, que es la herida de la injusticia, donde la máscara, por ejemplo, es el rígido. Entonces soy rígido y entonces yo me enfermo de las articulaciones, o me duelen las rodillas, o me duele la espalda, me duele el cuerpo. Si no se hace de la manera que yo digo, entonces no me sirve. Entonces entro en estado de víctima porque todo es muy injusto para mí, porque a mí, ¿por qué me pasa esto? Pero al final lo único que está hablando es ese niño que vivió una situación de injusticia y que no la supo gestionar. Porque ese niño o esa niña interior se desvalidó, se desvalorizó en ese proceso de reconocimiento en sí mismo. Entonces, nosotros creemos que sanar el niño o la niña interior es un proceso donde es como, ay, sí, el niño interior es sacar esa alegría y comportarse como un niño. No, eso no es el proceso del niño interior. El proceso del niño interior implica que nosotros podamos sanarnos, reconocernos en las heridas de lo que no comprendimos en esa etapa infante para poder crecer. Solamente podemos volvernos adultos cuando nuestro niño o nuestra niña interior ha sanado. Entonces llega la pregunta y empezamos a decir, Dios mío santo, pero es que yo no me acuerdo nada de mi niñez, entonces ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, es que lo que yo me acuerdo es muy poquito. Entonces yo les diría, gracias a Dios no se acuerdan, porque donde alguno me diga que se acuerda de toda su niñez, me asustaría, entonces no tuvo niñez. ¿Por qué? Porque lo que ocurre a la final es que en esa etapa de la niñez, nosotros no tenemos recuerdo mental. Apenas se está estableciendo, se está generando un desarrollo a nivel de los lóbulos, el lóbulo frontal, el callo encefálico, el mesencéfalo, los hemisferios cerebrales. Apenas se está empezando a generar una fusión para que todos puedan interconectarse entre sí. Pero en esa etapa infante, desde el vientre hasta los 6, 7 años, lo único que el ser humano establece son huellas emocionales. Entonces ya vamos entendiendo cómo es que realmente ese niño interior sí está presente.
más de lo que nosotros nos imaginamos. Porque cada enganche, óiganlo bien pues, cada enganche emocional en el que yo reacciono, eso es un enganche o una manifestación de nuestro niño, nuestra niña interior heridos. ¿Quién ha reaccionado alguna vez por alguna situación que no le gusta? ¿Quién ha hecho pataleta porque los demás no hacen lo que yo quiero que hagan? ¿Quién ha creído que el otro es malo porque lo hace diferente a mí? ¿Quién ha creído que soy la Cándida Heréndida y su abuela desgraciada? Que solamente lo malo le pasa y que parece que se comió un gusanito. ¿Quién ha pensado alguna vez que lo más seguro es que en otra vida mató a un cura porque le han pasado muchas cosas? ¿Quién ha pensado en algún momento que no nació con estrella, sino que nació estrellado y que a nuestro Señor Jesucristo le cayeron todas las pruebas en la casa de cada una porque se tropezó y se le regaron todas las pruebas en cada uno de ustedes? ¿Quién ha creído que antes de nacer pensó que era Rambo con la Mujer Maravilla, los Power Rangers y Terminator juntos? Y que este proceso es muy difícil. Esa es la niña o el niño interior heridos. Ese es el niño interior que no creció y que sigue queriendo llamar la atención para que lo vea. ¿Quién puede hoy, ahora, en este momento concluir que necesita sanar su niño interior?